¿Quieres crecer? Crezcamos desde adentro, pero juntos. Estás en Limpiar la Casa, un podcast que quiere que personas como tú hagan una pausa en su vida y crezcan desde adentro. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hayan tenido una excelente semana. Esta vez ya no hay ruidos, estoy muy feliz por eso. ¿No? Bueno, espero que estén muy bien, les cuento que yo contenta porque estamos creciendo poco a poco en redes sociales, en Instagram ya hemos llegado a más de 200 y en Facebook ya estamos en las 300 personas, ya estamos llegando a las 300 personas, así que si todavía no sigues estas redes sociales, porque el objetivo que tenemos es crear una comunidad de gente que quiere crecer desde adentro, te pido que ahora mismo pongas pausa y te vayas directamente a estas dos redes sociales, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de algo que va de la mano bueno, no sé si va de la mano, pero es como que muy parecido al episodio del problema del dolor, ¿sí? Este es nuestro penúltimo episodio, ya más adelante les voy a pedir que me ayuden para ver qué contenido podemos generar para la segunda temporada del podcast Limpiar la Casa. Pero bueno, empecemos. Quiero que ahora volvamos a 2 meses atrás, cuando estábamos o en el colegio, o en el trabajo, o en la universidad, o en la cocina, o en tu cuarto, no importa dónde. Y veías las noticias en la televisión o en las redes sociales de un virus X, ¿no? Ni siquiera le registraste, o quizás sí le registraste la noticia, que estaba haciendo estragos en China. Y nos decíamos, ¿no? Que eso está lejos, que esa enfermedad no va a llegar a nosotros. Bueno, a no ser que tenga audiencia asiática acá, pero no lo creo. Pero nada, como que pensábamos que esto estaba muy lejos y que no iba a llegar nunca y de un momento para el otro todo explotó, ¿no? Y es como que nos encontramos en cuarentena y tratando de volver a la normalidad. Sé que algunos países ya están con esto que se llama cuarentena fase 1, fase 2, o cuarentena flexible, o en otros países han vuelto a la cuarentena total porque han habido muchos más contagios, ¿no? Entonces, nos ha pasado esto, ¿sí? Yo me acuerdo que estaba en el trabajo y de un día para el otro he dicho, bueno, ya mañana no vienen a trabajar. Y yo era, ¿qué? O sea, a ver, ¿dónde está la cámara escondida? No entendía lo que pasaba, ¿no? Y ahí es donde me vino esto que a toditos, absolutamente a todos nos vino en un momento corto, largo o persiste, que es el miedo, la angustia o la preocupación, ¿sí? A toditos, absolutamente a todos. A mí me pasó que hubo una temporada, creo que fue la segunda semana de la cuarentena, que no podía dormir. Dormía 2 de la mañana porque realmente no podía. Y no sé, no es que me sentía mal y que estaba así, ay no, sufriendo, no, más bien estaba súper contenta con eso, o sea, estaba disfrutando el tema de la cuarentena personalmente. Sin embargo, mi cuerpo me estaba diciendo que realmente estaba preocupada porque no podía dormir. Tengo amigas, familiares que realmente les ha preocupado un montón, que estaban preocupados por sus familias, estaban ansiosos y estaban pasando un mal rato porque realmente esto que ha venido era como un sopapo que nos vino a todos, ¿no? Y hoy y ahora todos tenemos en común un miedo, que es este virus. Ese miedo que nos paraliza, y este miedo, si se ponen a pensar, es algo que nos acompaña y nos va a acompañar antes, hoy y siempre, que es el miedo. Y a ver, cuando éramos niños, nos daban miedo cosas como que, no sé, los payasos, las arañas, la oscuridad, los truenos, etcétera. Pero cuando hemos ido creciendo, los miedos han ido creciendo con nosotros, que realmente eran miedos muy, no sé si decirlo, palpables, reales, tangibles, y eran serios, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, si estás en la universidad o en el colegio, repetir una materia o el año. Actualmente tenemos el miedo de perder nuestro trabajo o no tener dinero para alimentarnos o alimentar a nuestra familia. Entonces, ahorita todos tenemos ese miedo que nos afecta o no nos afecta, ¿sí? En este año lo hemos tenido. Entonces, ¿qué hace el miedo? ¿Cuáles son las consecuencias de este miedo? Nos paraliza, nos desespera, nos preocupa y esto nos genera una angustia, de una preocupación que puede ser real o imaginaria. La real que no podemos controlar efectivamente
es esto del tema del virus, ¿no? Pero a veces esto nosotros lo agrandamos un montón. Pero bueno, vamos a ir por pasos. Entonces, nos pasa que tenemos una sensación desproporcionada a lo que está pasando y efectivamente, no te voy a negar que no podemos controlar esto. Estábamos hablando con unas amigas en un grupo de WhatsApp sobre, ella nos pasó un link, una imagen en realidad, de un autor que ya lo mencioné, que C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, que citaba una parte de un libro, que más adelante lo voy a mencionar porque lo voy a citar, sobre este tema del miedo, ¿no? Y de cómo la sociedad lo está viviendo. Y C.S. Lewis ha vivido lo que es en carne propia el tema de la guerra, y muchos autores hablaron de cómo él ha podido aprovechar esto malo que estaba pasando, ¿no? Y te lo voy a leer, voy a cambiar algunos términos quizás, pero ¿qué es lo que hablaron de este autor? Y de ahí te voy a decir qué es lo que el mismo autor decía, ¿no? Dice, este encarcelamiento recurrente nos dio ocasión y estímulo para desarrollar el hábito de la imaginación creativa. Aprendimos a dibujar. Mi hermano hizo sus primeros intentos de escribir. Juntos ideamos el país imaginario de Boxen, que proliferó enormemente y se convirtió en nuestro consuelo y alegría durante muchos años. Y así, en circunstancias que podrían haber sido simplemente aburridas y deprimentes, los dones de mi hermano comenzaron a desarrollarse, y puede que no sea fantasioso ver en esa infancia, mirando hacia las colinas inalcanzables, algunos primeros comienzos de una visión y punto de vista que atravesó el trabajo de su madurez. C.S. Lewis, en este episodio de su vida que le ha tocado vivir, lo ha vivido o ha tomado esta circunstancia negativa en hacer algo grande, y dio lugar a que sea un autor tan reconocido y que haya escrito lo que es las Crónicas de Narnia, que también tenemos algunas películas, ¿verdad? Pero ¿y qué es lo que dice el mismo autor sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la pandemia. Él habla con el término guerra, pero lo vamos a cambiar con el término pandemia. ¿Qué dice? Creo que es importante tratar de ver la calamidad actual en una perspectiva verdadera. La pandemia no crea una situación absolutamente nueva, simplemente agrava la situación humana permanente para que ya no podamos ignorarla. Como que nos ha dado un sacudón, ¿verdad? La pandemia nos ha dado un sacudón a lo que nosotros somos como humanidad. Y te continúo leyendo este fragmento. La vida humana siempre se ha vivido al borde de un precipicio. La cultura humana siempre ha tenido que existir a la sombra de algo infinitamente más importante que sí mismo. Si los hombres hubieran pospuesto la búsqueda de conocimiento y belleza hasta que estuvieran seguros, la búsqueda nunca habría comenzado. Siempre esperamos y buscamos efectivamente, les digo naturalmente, una seguridad en todo lo que vivimos, pero por el miedo nos estancamos, y no les digo simplemente por esta pandemia, lo digo en general. Queremos hacer grandes proyectos, ilusiones, sueños, o decirle a alguien algo, y por el miedo nos paralizamos. Y al final él termina dominando, nos termina dominando, y no podemos hacer grandes cosas. Y era lo que les decía en el episodio antes de empezar, que realmente a mí me paralizaba un montón empezar este proyecto, un montón. No sabía cómo hacer, o tenía la idea, o sea, todos siempre tenemos la idea de hacer cosas y nunca las hacemos, ¿verdad? Y nada, y hablando con alguien, compartiéndolo con alguien, me impulsó a hacer esto, pero era un miedo, y que a veces vemos que fue un miedo monstruoso, ¿no? Pero bueno, más adelante vamos a seguir con eso que les digo de este miedo en nuestra casa interior. Y bueno, continuamos con lo que dice el autor. Nos equivocamos cuando comparamos la pandemia con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Incluso aquellos periodos que consideramos más tranquilos, como el siglo XIX, resultan una inspección más cercana, llenos de crisis, alarmas, dificultades, emergencias. Nunca faltaron razones
para posponer todas las actividades meramente culturales hasta que se haya evitado algún peligro o haya sido corregido alguna injusticia clamorosa. Querían conocimiento y belleza ahora y no esperarían el momento adecuado que nunca llega. Actualmente se está viendo que la sociedad está siendo muy creativa, tratando de salir de esta dificultad de maneras tan ingeniosas e increíbles que realmente aplauso a todos los que realmente están tratando de ir por otro lado y no los esquemas habituales para salir adelante. En serio, les doy un aplauso a todos ustedes, porque hemos hecho de el miedo un enemigo, pero que podemos superarlo. ¿Y qué es lo que pasa en la casa interior? Hemos dicho que el dolor es ese invitado o no invitado, ese visitante que nunca hemos invitado, pero llega y nada, pues no podemos hacer nada, lo aceptamos en nuestra vida y lo hemos dicho en el anterior episodio. Sin embargo, el miedo en nuestra casa interior es alguien que realmente nos puede destruir. ¿En qué sentido les digo que nos puede destruir? Que si seguimos haciendo la analogía de esta casa interior, es como que estamos en nuestra habitación y no queremos salir porque escuchamos, ¿saben qué? Así ruidos enormes, que están volando platos, que están destrozando todo y nosotros tenemos un pánico de salir de esa habitación, ¿sí? En nuestra casa interior y que hace mucho ruido allá afuera y efectivamente eso es el miedo. Y cuando nos animamos a abrir la puerta, había algo, sí, pero era pequeño. Y ahí es donde confundimos el miedo real del miedo imaginario, porque lo vemos desproporcionadamente. Efectivamente, te digo, el miedo nos ayuda a ser prudentes. En algunos casos nos ayuda a la prudencia. Sin embargo, en la mayoría de los casos es un monstruo invisible. Y en todo, no solo en el miedo, nos pasa, ¿no? Que nos paraliza. Y aquí ya te hablo de este libro que te quería mencionar y citar, que es esta amiga que lo puso en este grupo de WhatsApp, que me hizo recuerdo porque yo lo leí hace mucho tiempo y lo quiero volver a leer porque es muy bueno, pero se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Sí, es de un... Vamos a quitar el contexto religioso del asunto, ¿ya? Pero les cuento un poquito de qué trata. Es como que un tío diablo, ya, es como que le dice a su sobrino diablo cómo tentar al hombre, digamos, ¿ya? Pero no quiero ver el tema del contexto religioso, sino cómo este autor nos hace reflexionar, mejor dicho, de lo que está pasando, ¿no? Entonces va muy claro a nuestro contexto y también te lo quiero leer porque realmente esto me ha ayudado a mí personalmente a reflexionar y nos va a ayudar a todos, ¿sí? Y dice, ¿y cómo lograste? Perdón. Excelente estrategia por el miedo, vieja y siempre actual. ¿Pero de qué tenían miedo? ¿Miedo de ser torturados? ¿Miedo a la guerra? O podemos decir miedo a la pandemia, al hambre. No. Miedo a enfermarse. Miedo a enfermarse, decía. Pero entonces nadie más se enfermaba en esa época, sí se enfermaban. Nadie moría, sí morían. Pero no había cura para la enfermedad, había. Entonces no entiendo cómo nadie más creía y enseñaba sobre lo que es la esperanza, pensaban que solo tenían esa vida y se aferraron a ella con todas sus fuerzas. Incluso si les costaba su afecto, no se abrazaban ni saludaban, no tenían ningún contacto humano durante días y días. Su dinero, su inteligencia, su libertad eran un campo de concentración para prisioneros voluntarios. Entonces a veces nos enfocamos en cosas que realmente no valen la pena y no agradecemos lo que actualmente tenemos y lo que estamos viviendo. Les he leído un poco de este fragmento, como les dije, he cambiado algunas cosas según el contexto, pero este autor nos dice esto, ¿no? Era un gran campo de concentración para prisioneros voluntarios. Entonces el miedo nos hace vivir un campo de concentración en nuestra casa interior que nos hace prisioneros, pero que nosotros aceptamos eso, nosotros voluntariamente queremos estar ahí encerrados.
¿Vamos a seguir viviendo con ese miedo que no nos deja avanzar en la vida? Pues no lo dejemos, no dejemos que el miedo nos apague. ¿Sí? Tenemos un imaginario colectivo que hace que esta enfermedad y este virus sean un monstruo, que sea algo realmente que nada, que va a destruir todo y va a ser fin del mundo, pero no es así. Podemos avanzar como una humanidad, podemos avanzar tú y yo, ¿sí? Porque no podemos dejar que esto nos dé miedo o nos corte las alas. A todos les digo, avancemos. Nada nos ha derrotado como humanidad. Hemos pasado muchas guerras, enfermedades, miedos y preocupaciones, de manera colectiva o individual. Pero nadie, absolutamente nadie va a morir de preocupación. Nos cuidaremos entre todos, seamos prudentes al momento de salir, sí, pero vamos juntos, nos cuidemos como humanidad. Todos juntos para eliminar ese enemigo número 1 de la humanidad, el miedo. Nos vemos en el siguiente episodio. No te olvides seguirme en Instagram, Limpiar la Casa Podcast. Limpiemos juntos la casa que llevamos dentro.